del martes, porque pues no me era posible cumplir con el horario con ustedes por unos inconvenientes, pero pues espero que la hayan visto y pues si tienen alguna duda pues me pueden hacer saber, ¿verdad? Seguimos con el tema del cumplimiento de las obligaciones, que es por medio del pago, ¿verdad? Y las diferentes clases de realizar este pago que existen. Estaba viendo calendario ustedes y creo que ustedes empiezan finales ya el 19 de mayo. Eso quiere decir que nos quedan la clase de hoy y 2 clases de la próxima semana. Entonces, creo que quedamos justos con el contenido. Hoy terminamos de ver el cumplimiento y la próxima semana vamos a ver la transmisión de las obligaciones y yo creo que sí, todavía estamos justo a tiempo con el contenido. Sus notas, hoy ya terminé de calificar y ya las empecé a pasar a los cuadros de la página. Bueno, pero tengo el Excel con las notas, entonces si no, para mientras les puedo subir esas notas a Classroom para que se hagan una idea y en lo que sigo yo pasando notas porque tengo que tener ahí tiempo porque sí son bastantes ustedes. Sí, el 18 empiezan, pero creo que el quinto semestre creo que empieza 19. Si no estoy mal, igual voy a corroborarlo. Lilia, dígame. Buenas tardes, licenciada. Sí, era lo mismo que quería decir el compañero o compañera, no sé quién escribió en el chat, porque entonces si es el 18 que inician clases, el día jueves tendríamos examen nosotros. Sí, eso estaba, bueno, yo estaba viendo, pero creo que el quinto semestre creo que decía 19, porque yo había visto 18 también, pero otro colega me dijo que el quinto semestre empezaba 19. Voy a corroborarlo y porque vamos a ver, si fuera el 18 solo tendríamos una clase, entonces mi parcial no es el 18, mi final no es el 18, entonces tendría todavía que tomar un día de la otra semana, el martes 23, porque ustedes no tendrían parcial el martes, pero voy a corroborar el calendario porque creo que ustedes, el quinto creo que empieza el 19, pero voy a ver bien eso, igual les informo el martes. Hoy les pedí que nos conectáramos un poco antes porque tengo unas cosas que hacer de mis clases más temprano el día de hoy, entonces para no atrasarnos el contenido y dejar de recibir, pues entonces les pedí que nos conectáramos un poco más temprano. Yo sé que hay menos ahorita conectados porque sé cómo cuesta estar en este horario ya a tiempo, pero pues vamos a avanzar. Nos quedamos viendo, como les decía, el cumplimiento de las obligaciones y nos quedamos en, bueno, espero que hayan visto la grabación de la semana del martes pasado. Aquí está. Donde estuvimos viendo, bueno, esto lo habíamos visto desde la semana pasada. Bueno, acá creo que desde acá empecé en la clase pasada que vimos, bueno, el lugar donde se realiza el pago, las veces que se presume que el pago fue hecho de forma correcta porque se realiza de buena fe, ¿verdad? Entonces hablamos sobre estos supuestos en donde se puede presumir el pago. Eso lo hablamos en la clase que les dejé grabada. Hablamos sobre el pago en dinero, el pago en especie y creo que también, también la imputación de pago dejamos para esta clase repetir. Estos temas, otras formas de realizar los pagos. Y tenemos acá entonces la dación. Vamos a iniciar con la dación en pago, ¿verdad? Entonces, la dación en pago va a ser un acuerdo al que llegan las partes en el momento mismo del cumplimiento. Vamos a irnos al artículo 1386. Y alguien que por favor me lea el artículo 1386.
Lilia. Perdón, Nita, se quedó levantada. O Benjamín Carrillo. No sé si la levantó ahorita. Sí, licenciada. Si me hace favor de leer. 86 dijo. Sí. Dice, no se puede obligar al acreedor a aceptar cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de la ofrecida sea igual o mayor, salvo de disposición especial de la ley. Ok, gracias. Entonces, estamos viendo que el artículo nos está diciendo pues que no podemos obligar al acreedor a aceptar cosa distinta, ¿verdad? Entonces, la dación en el pago va a ser ese acuerdo al que van a llegar las partes, pero digamos en el momento exacto del cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se creó la obligación, no fue esto lo que se pactó, sino que se está dando hasta el momento en que ya se tiene que cumplir. Si yo ofrecí pagar en dinero, yo no puedo venir y disponer que ahora voy a pagarle en especie, ¿verdad? Aunque el bien con el que yo le voy a pagar sea del mismo valor de la cantidad de dinero que yo ofrecí, o aunque el bien sea más caro de la cantidad que yo le debía pagar. Entonces, si yo le debía a usted 15,000 quetzales, ¿verdad? Pero el día del pago, ¿verdad? El día que nosotros pactamos como fecha de cumplimiento de la obligación, como día del pago, yo llego con usted y le digo, mire, no tengo los 15,000 quetzales en efectivo, ¿verdad? O sea, definitivamente no los conseguí, pero yo le voy a pagar con un carro, ¿verdad? Y el carro está valorado en el mercado en 20,000, ¿verdad? O sea, el carro está más caro de lo que yo le debo. Entonces, aunque valga más, el acreedor no está obligado a aceptarlo, ¿verdad? Por más que sea el doble o triple de valioso, el acreedor no va a estar obligado a aceptar esta obligación. Pero la dación en pago es porque no está obligado, pero sí puede aceptarlo, ¿verdad? O sea, sí tiene esta facultad de aceptarlo. No está obligado a aceptarlo, sin embargo, si él desea aceptar este pago con cosa distinta, siempre respetando la autonomía, la voluntad de las partes, entonces sí puede el acreedor decir como, bueno, está bien, entonces no tiene el dinero, acepto el pago porque pues está más caro todavía que lo que me debe, entonces yo acepto, ¿verdad? Entonces esa es la dación en pago, ¿verdad? Ese acuerdo que se está formando entre las partes, pero ya al momento de hacer el cumplimiento, o sea, nosotros nunca dejamos en la obligación. Se recuerda que por ejemplo, habían obligaciones alternativas, ¿verdad? O sea, nosotros nunca creamos una obligación alternativa, nosotros nunca dijimos al crear la obligación, si no se paga el dinero, se paga o el carro, ¿verdad? O el dinero o el carro. Nosotros nunca creamos así la obligación, era una obligación que se iba a dar con el cumplimiento del pago en efectivo. Entonces, la dación en pago es este acuerdo que se da cuando ya la obligación se tiene que cumplir, esa como facultad que va a tener el acreedor, porque pues al final no está obligado a aceptar este acuerdo, ¿verdad? Es este acuerdo que se da al momento del cumplimiento de las partes. Entonces, en nuestro código no vamos a encontrar la dación en pago como tal. O sea, no existe esta figura, esta institución como tal, pero podemos utilizar el artículo 1386, pueden anotar ahí, esta es la dación en pago, ¿verdad? Porque nos está diciendo acá que no se le puede obligar, ¿verdad? Salvo disposición especial de ley, bueno, no se le puede obligar, pero tampoco es prohibido, ¿verdad? Entonces, sí, el hecho de que no se le obligue no quiere decir que sea prohibido, entonces se le puede dar esa facultad al acreedor. Entonces, esa sería la dación en pago, que es ese acuerdo de las partes para poder pagarle con otra cosa, con otro bien, o de otro tipo, porque puede ser también viceversa, ¿verdad? Pero entonces cambiar como el cumplimiento de la obligación, pero lo cambiamos en el momento en el que ya es el cumplimiento, ¿verdad? O sea, nosotros nunca preveímos que podíamos pagar de una forma u otra. Entonces, esto sería la dación en pago. Otra forma de pago que existe es el pago por consignación. Este creo que tal vez lo han escuchado más, ¿verdad? Hemos escuchado como más en la práctica que existe el pago por consignación. Entonces, básicamente pagar por consignación
es cuando nosotros tenemos una deuda y queremos hacer efectivo el pago, ¿verdad? De esta deuda, de esta obligación, pero el acreedor no nos quiere recibir el dinero, ¿verdad? Resulta que el acreedor no nos quiere recibir el pago, entonces tenemos que acudir ante un juez competente y depositarlo con juez competente para poder realizar este pago, ¿verdad? Generalmente, en términos generales, esto es pagar por consignación. Entonces nos vamos a ir a nuestro Código Civil en el artículo 1408. Y alguien que me lea el artículo 1408. Carlos. Es licenciada. Pago por consignación. Se paga por consignación depositando la suma o cosa que se debe ante un juez competente. Ok. Entonces, esto es, como dice acá, nos dice el artículo, depositando la suma o la cosa que se debe ante juez competente, porque recordemos que pues, podemos pagar tanto en dinero como en especie, ¿verdad? Entonces, si no nos quiere recibir el acreedor el pago, pues entonces vamos a ir a depositarlo ante un juez competente. Luego tenemos el artículo 1409. La consignación procede, esto serían los casos de procedencia, ¿verdad? Los casos en los que vamos a poder acudir a realizar un pago por consignación. Tenemos primero, cuando el acreedor se negare a recibir la cantidad o cosa que se le debe. Esta es la más común, ¿verdad? Que el acreedor se niega a aceptarnos este pago que le debemos. Y bueno, podríamos pensar como, pero ¿y quién se va a negar a aceptar un pago? ¿Verdad? O sea, ¿qué acreedor no va a querer recibir su pago? ¿Realmente hay acreedores que no reciben el pago? Sí hay, ¿verdad? Sí hay acreedores que pueden, por conveniencia, no querer recibir un pago, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, pensemos en un contrato de arrendamiento. Tal vez el acreedor ya no quiere seguir arrendando su casa con este inquilino, ¿verdad? Pero resulta que el inquilino que paga a tiempo, ¿verdad? Es pago puntual, cumple con todo lo que está establecido en el contrato, entonces no tiene forma tal vez de sacarlo, entonces dice como, bueno, si se atrasara mi inquilino, ¿verdad? En el pago de la renta, entonces yo tendría como una causal para poder iniciarle un desahucio, ¿verdad? Y sacarlo de mi propiedad. Entonces, lo que voy a hacer es que no le voy a recibir la renta de este mes y así voy a poder ya darle inicio a mi sumario para sacarlo la renta, para sacarlo de mi casa, ¿verdad? Entonces, ese podría ser un caso o un ejemplo de donde el acreedor no quiere recibir el pago porque a conveniencia de él, pues no le recibo la renta de este mes y puedo empezar mi sumario para sacar a mi inquilino, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, obviamente usted como inquilino, bueno, pero yo sí quiero pagarle, ¿verdad? Porque yo no quiero que me inicie un sumario para desocupar la casa. Entonces, yo sí estoy pagando puntual, yo tengo aquí el dinero. Tal vez está consignado que voy a pagar dentro de los primeros 5 días del mes y de verdad el acreedor se niega a recibirme el pago, entonces no me voy a arriesgar a quedar de forma pues, fraudulenta, como que si yo incumplí con esta parte del contrato de pagar la renta en los primeros 5 días del mes, entonces voy a acudir ante un juez competente y voy a hacer el pago de mi renta por medio de un pago de consignación, ¿verdad? Porque entonces ahí ya no va a poder el acreedor argumentar que yo no pagué la renta o la pagué fuera de tiempo y entonces incurrí en una de las causales para que yo tenga que desocupar el inmueble, ¿verdad? Entonces, cuando el acreedor se negare, ¿verdad? Ese podría ser en el primero del artículo 1409, pues este podría ser un ejemplo de que el acreedor sí, ¿verdad? Sí puede llegar a negarse a recibir esta cantidad de dinero que se le debe.
El numeral 2, el segundo, dice, cuando el acreedor fuere incapaz de recibir el pago y careciere de representación legal. Entonces acá, solo para que no nos confundamos, está hablando de incapacidad legal, ¿verdad? O sea, si estamos hablando de que el acreedor es un menor de edad o el acreedor es una persona declarada en estado de interdicción a la que se le debe, entonces, pero también hablábamos la semana pasada, creo, sobre realizar el pago a menores de edad, ¿verdad? Que lo poco conveniente que podría llegar a ser. Entonces, este artículo pues nos dice que cuando es incapaz, ¿verdad? O sea, que cuando es un menor de edad o interdicto y resulta que no tiene un representante legal, ¿verdad? Carece de un representante legal, entonces tal vez no ha sido nombrado todavía su representante legal, entonces yo a quién le pago el cumplimiento de mi obligación, a quién le realizo el pago, no se lo voy a realizar a él si tiene que 12, 13 años, o sea, me voy a arriesgar a que ese pago nunca se dé por válido y voy a perder el dinero y voy a tener que pagarle de todas formas. No le voy a pagar a una persona interdicta, ¿verdad? Entonces, y resulta que no tiene una representación legal, entonces voy a acudir ante un juez competente, voy a exponer mi caso, que a veces porque no hay representación legal del incapaz, y voy a realizar el pago por consignación, ¿verdad? Entonces ahí, si es mensual, ahí voy a estar depositando mes a mes mis pagos hasta que el incapaz tenga un representante legal y entonces yo ya pueda realizar los pagos sin necesidad de estarlos consignando, ¿verdad? Entonces ese sería el segundo caso de procedencia de un pago en consignación. El tercero sería, dice, cuando el acreedor no se encuentre en el lugar en el que debe hacerse el pago, ¿verdad? Y no tuviera en dicho lugar apoderado conocido. Entonces, en la clase pasada hablamos sobre el lugar, ¿verdad? El lugar de pago y que el deudor pues va a llegar a la dirección, ¿verdad? Del acreedor a querer pagarle, ¿verdad? Porque se planteó el domicilio como del acreedor como lugar de pago, ¿verdad? Y nadie da razón de él, de repente usted llega a la dirección en la que pactaron como lugar de cumplimiento y no, pues él ya no vive ahí, pregunta entre los vecinos y nadie sabe de él, nadie sabe a dónde se mudó, cuál es su nueva dirección, él a usted nunca le notificó que él ya no está viviendo ahí, tal vez temporalmente ya no está ahí, pero pues a usted nunca le notificó una nueva dirección, nunca pactaron una nueva dirección de cumplimiento, no existe un representante legal, no es que haya nombrado un mandatario para que le reciba el dinero. Entonces, una vez más, vamos a acudir ante juez para poder realizar este pago en consignación, ¿verdad? Lo importante siempre es, lo importante de realizar el pago en consignación es para no incurrir en moras o para no incurrir en incumplimiento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso que les daba del arrendamiento, o sea, no vamos a saber si el acreedor lo está haciendo posiblemente de mala fe, ¿verdad? Entonces nosotros pues tenemos que salvaguardar todos los posibles espacios por el que nos pueda tal vez hacer querer incurrir en error, ¿verdad? Entonces, para eso existe pues el pago en consignación. El número 4 dice, cuando fuere dudoso el derecho del acreedor y concurrieren otras personas a exigir el pago, ¿verdad? O cuando el acreedor fuere desconocido. Entonces, tal vez acá una vez más hablando de un contrato de arrendamiento. Entonces resulta que usted hizo el arrendamiento con una persona, ¿verdad? El propietario y usted está ahí mes a mes pagándole a este acreedor, pero resulta que el bien ya no, o sea, resulta que el bien no tiene un solo dueño, sino que son varios dueños. Pero usted no conocía a todos, de repente usted sabía que eran 2 propietarios, pero resulta que son más propietarios, no comparecieron todos, ¿verdad? Entonces, al momento de realizar el arrendamiento, no comparecieron todos en el contrato de arrendamiento, pero cuando ya vieron que se estaba arrendando y que se estaban recibiendo renta, no, pues entonces ya deciden aparecer los demás copropietarios a quererle la cobrar a usted y decir,
yo soy el propietario de este bien, entonces a mí también me tiene que dar como una parte de la renta, ¿verdad? Somos 3 propietarios, no 2, entonces yo también tengo el derecho de cobrar esta renta porque yo también soy propietario, ¿verdad? Pero usted ni lo conocía, ¿verdad? Usted ni sabía que esa persona también era propietaria, pero él sí le demuestra que es propietario, de repente lleva la certificación de la finca, ¿verdad? De la casa y sí, pues él también es copropietario, pero pues yo no sé cómo, no sé si realmente yo tengo que pagarle a él o no, entonces porque yo con él nunca hice un contrato de arrendamiento, entonces me entra la duda y mejor voy a ir ante juez competente y voy a consignar el pago. Voy a consignar el pago en lo que ellos 3 arreglan su problema con la propiedad, o cómo van a repartir la renta, porque yo nunca, él no compareció nunca al contrato de arrendamiento, él no firmó. Yo no sé si a él le tengo que pagar en efectivo, una parte alícuota que le corresponda o mediante un depósito. No sé, porque yo nunca pacté nada con él, ¿verdad? Entonces, ante esa duda, mejor voy a ir a consignar el pago de la renta de este mes y de los meses subsiguientes hasta que se me aclare cómo va a ser la distribución entre estos copropietarios del arrendamiento, ¿verdad? Entonces, una vez más, pues voy a acudir ante un juez competente y hacer mi pago por consignación. En el numeral 5, cuando la deuda fuera embargada o retenida en poder del deudor y éste quisiera exonerarse del depósito. Digamos, cuando se embarga un bien, ¿verdad? Le embargaron un bien, pero quedó en depósito del mismo deudor, ¿verdad? Entonces, yo no quiero hacerme responsable de este bien, ¿verdad? Yo fui como nombrado depositario, pero yo no quiero que me declaren depositario, no quiero tener como esta responsabilidad, entonces mejor voy a consignar este bien, lo voy a consignar ante un juez, porque yo no me quiero hacer responsable del cuidado de dicho bien, ¿verdad? Entonces, recordemos que el artículo 1408 nos decía que no únicamente se puede consignar un pago, sino que también se puede consignar un bien, y entonces en este caso estaríamos hablando de un bien. Pensando en que la deuda, dice la deuda fuera embargada, ¿verdad? Entonces pensando que tal vez lo nombran, tal vez tenía que pagar con un vehículo y entonces le embargaron el vehículo, pero como usted es el propietario y a la vez el deudor, entonces el juez lo nombra a usted mismo depositario de ese vehículo, entonces ahora yo lo tengo que cuidar más porque ya es parte del pago de la deuda, mientras se lleva todo un ejecutivo, entonces yo no lo quiero cuidar, no quiero tener a cargo esto, entonces voy a ir y lo voy a ir a depositar ante juez para que ya no esté a mi cuidado. Entonces, porque como les decía, pues también se consignan bienes y no solo dinero. El sexto dice, vamos a ver, Leonardo, si una propiedad está en proceso de un testamento y la persona que administra la mortuaria la pone en arrendamiento, ¿existe algún tipo de discrepancia de, por ejemplo, 3 herederos y discuten el pago? Es que, bueno, recordemos que ahí, digamos, la persona que fue nombrada como administrador de la mortuaria, acá lo que corresponde, él solo va a administrar, digamos, los bienes mientras se declaran totalmente herederos, los herederos, ¿verdad? Ya sea que si van a estar declarados herederos, digamos, siendo copropietarios o van a estar declarados herederos tal vez solo, recordemos como no todos aceptan porque es opcional, ¿verdad? Yo puedo aceptar o puedo rechazar la herencia. Entonces, acá, digamos, lo más acertado mientras se declaran herederos o rechazan la herencia, ¿verdad? Y se está llevando el proceso sucesorio, sería que, bueno, se puede arrendar y el administrador de la mortuaria podría, digamos, como consignar como parte de la masa hereditaria los frutos de estos arrendamientos, ¿verdad? Mensuales, por ejemplo, y cuando ya existan los herederos nombrados, ¿verdad? Ya no se necesita el administrador de la mortuaria, pues entonces también repartir estos frutos de
del arrendamiento que se llevaron por estos, 3, 4, 5 meses, lo que haya durado el sucesorio. Porque pues acá todavía no sabemos en teoría quiénes iban a aceptar la herencia y quiénes no van a aceptar la herencia. Entonces todavía no podríamos decir, bueno, lo vamos a dividir dentro de los 3, porque y si uno de ellos no acepta la herencia, entonces como por qué se tendrían que haber estado, se le tuvieron que haber estado repartiendo a él las rentas de esos meses que se estuvo en administración los bienes, ¿verdad? De la mortual. En un sumario de deuda se puede consignar también, ¿verdad? Aparte de eso, ¿qué otro pago se le hace al acreedor? Aquí me perdí, ¿cómo así de eso? Aparte de eso, ¿qué otro pago se le hace al acreedor? Tal vez me puede, porque ahí me perdí. Que hay un artículo donde dice que se consigna lo que se está cobrando más 10% de costas. Pues a eso, ese artículo me refería. Pero eso lo está viendo dentro del sumario, o dónde porque no, o sea, no, ¿dónde viene el artículo de que me acaba de decir del 10% de costas? Lo vi en un escrito, pero no tomé nota del artículo. Solo vi que decía fundamento de derecho. Pero ahorita que estaba hablando de pago por consignación, me recordé de ese. Pues lo que pasa es que habría que ver, porque por ejemplo, o sea, el acreedor podría, en el caso del arrendamiento, si no me recibieron la renta, ¿verdad? Entonces, pero yo ya yo ya estoy empezando a consignar mis pagos, entonces, pero el acreedor no ha ido a recoger los pagos que yo ya le consigné y de repente pues sí me inicia un sumario, para que yo desocupe su bien. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a ir y pues obviamente plantear una excepción de pago, ¿verdad? Una excepción de pago, porque es mentira que yo incumplí con una renta. Entonces voy a ir y voy a presentar mi excepción con mi comprobante, ¿verdad? Que yo sí estoy haciendo los pagos por consignación mes a mes, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que, digamos, ahí termine el proceso, ahí concluye el proceso, porque yo sí estoy pagando. Entonces, ahí, de repente, tal vez me acuerdo que por ahí lo de haber leído, porque ahí lo que va a pasar es que yo como deudora, ¿verdad? Ahora yo le voy a cobrar las costas y las costas procesales al acreedor que me demandó porque me hizo incurrir en un proceso judicial para poder demostrar que yo sí estaba pagando mes a mes mi renta, solo que pues por medio del pago en consignación, ¿verdad? Entonces ahí yo sí le podría pedir las costas, o de hecho pues el acreedor seguramente cuando presenta la demanda del sumario, por lo general desde ahí uno pues de una vez pide que se paguen, por ejemplo, las rentas atrasadas y las costas y gastos procesales. Y pues en este caso, como yo presento mi excepción de pago y compruebo que yo sí realicé los pagos por medio de consignación porque el acreedor no me los quiso recibir, pues ahora yo podría exigir entonces que a mí sea a quien se me paguen. Al momento de contestar mi demanda y plantear mi excepción, entonces ahora yo pido que a mí se me paguen las costas y los gastos procesales, porque me demandó y me hizo incurrir, ¿verdad?, en este tipo de gastos. Entonces se me ocurre que por ahí ha de haber ido tal vez lo que ha de haber leído en algún sumario, me imagino. Puede ser, solo recuerdo que era un desahucio. Sí, como en el desahucio se haga un sumario, entonces, pero normalmente pues en todo tipo de procesos siempre uno va a solicitar en la demanda inicial que al momento de concluir, ¿verdad?, el proceso y dictar sentencia, que también se me paguen pues las costas y los gastos procesales. Eso es como de cajón, digamos, que uno siempre lo pide. Gracias, Ligda. Bueno, entonces
Ok, entonces estábamos en el numeral 6 que decía cuando se hubiera perdido el título de la deuda. ¿Se recuerdan que estábamos, en la clase que grabé el martes, hablaba sobre la facultad que tenía yo como deudora, ¿verdad? De que yo pago, pero me entrega el pagaré, ¿verdad? Porque el pagaré, por ejemplo, es lo que hace constar que yo soy deudora de usted. Entonces, y yo le estoy pagando la totalidad, entonces sí está bien, yo voy a pagar, pero me devuelve el pagaré, que es el título que acredita que yo era deudora suya, ¿verdad? Entonces, si me retienen este documento, entonces yo para qué voy a pagar, ¿verdad? Entonces, y claro, ¿verdad? Esa es como la facultad también que tiene el acreedor, hasta que no me pague, entonces yo retengo el título y no voy a entregar, ¿verdad? Voy a retener este título hasta que usted me pague, ¿verdad? Entonces, si no están entregando el documento, ¿verdad? Que acredita la obligación, entonces, de repente, si no nos entregan este documento, nos podrían demandar por no estar pagando, ¿verdad? Entonces, y tal vez yo ya conozco que mi acreedor es un poco mañoso y no me va a devolver o no me quiere devolver, o voy a tener problema con el momento de que yo quiera pagar y no me va a querer devolver el título, ¿verdad? Va a retener este título, entonces mejor no me voy a arriesgar o de repente no me pone a la vista el título y yo no sé si todavía lo tiene o solo me está diciendo que no lo tiene y después me va a querer volver a cobrar esta deuda, entonces no, mejor voy a ir y me voy a asegurar de que no pase ninguna de estas situaciones y mejor voy a hacer el pago en consignación, ¿verdad? Voy con el juez competente y voy a consignar este pago para, digamos, librarme de esta situación de que me vayan a decir que el título no está o retuvieron el título y entonces yo ya estoy realizando el pago por medio de juez, por medio de pago en consignación y así me voy a evitar como que todos estos inconvenientes. Dice, cuando el rematario o adjudicatario de bienes grabados quiera redimirlos de las cargas que pesan sobre ellos, cuando a una persona, ¿verdad? En un remate le van a adjudicar un bien, ¿verdad? Pero tiene cargas, o sea, todavía tiene deudas, entonces mejor voy a pagar estos, ¿verdad? De repente todavía tenía algún tipo de impuesto pendiente, qué sé yo, entonces voy a hacer los pagos de estas cargas, mejor las voy a hacer en consignación para que después cuando ya esté adjudicado a mi nombre no me vayan a decir que tengo que volver a pagarlas porque yo no era el propietario, por ejemplo, entonces, porque no lo tenía adjudicado, entonces mejor voy a hacer estos pagos anticipadamente, pero lo voy a hacer por medio del pago de consignación. Sí, el siguiente numeral dice, en cualquier otro caso en el que el deudor no pueda hacer directamente un pago válido, ¿verdad? Entonces acá, pues el legislador muy amablemente, ¿verdad? Deja abierta la posibilidad de que se pueda dar otro motivo distinto a los 7 que es el número aquí, en donde el acreedor no me quiera aceptar el pago, ¿verdad? O porque por cualquier razón, pues él no pueda aceptarme el pago, no lo pueda recibir, yo no lo ubique. Cualquier otro tipo de situación que se pueda dar, porque pues el legislador no podía prever todos los casos que en la práctica se van a dar, ¿verdad? Entonces, en estos casos de procedencia nos enumera 7 que serían como los más comunes donde se podría prestar una situación de esas, pero en el numeral 8 pues nos deja abierto la posibilidad donde en algún caso en concreto distinto pues podríamos acudir a poder hacer un pago en consignación. ¿Qué requisitos, verdad? ¿Qué requisitos existen para realizar un pago en consignación? Tenemos el artículo 1410, dice, para que la consignación produzca efecto es necesario, uno, que se haga ante juez competente, ¿verdad? Solo ante un juez, ¿verdad? Obviamente se puede realizar el pago en consignación. ¿Quién sería entonces un juez competente? Esto va a depender de la cuantía. Esto lo van a ver en procesal, pero esto va a depender de la cuantía, o sea, dependiendo de la cantidad que se está pagando en consignación, ¿verdad?
depende de si son 10,000, 20,000, o sea, depende de la cantidad que se esté pagando, es así como vamos a determinar quién va a ser juez competente, ¿verdad? Recordemos que hay juzgados de paz y hay juzgados de instancia. Entonces, existen como montos para jueces que conocen con jueces de paz y arriba de cierto monto pues ya conoce a un juez de instancia. Entonces va a ser dependiendo del monto que estamos consignando si lo tenemos que ir a consignar ante un juez de paz o si lo tenemos que ir a consignar ante un juez de instancia, ¿verdad? Va a ser la cantidad de la deuda lo que nos va a dar este punto de partida para saber ante qué juez es que vamos a ir a consignar nuestro pago. Segundo, dice que se haga por persona capaz o hábil para verificar el pago, ¿verdad? Y esto pues ya lo sabemos, hemos hablado de para todo esto que se necesita tener capacidad legal. Ya vimos quién debe pagar, ¿verdad? Quién es la persona que debe pagar. Y obviamente pues tiene que ser capaz, ¿verdad? Tiene que estar dentro de tener capacidad legal para realizar el pago. Y pues ya también lo hemos repetido, la libre disposición. Si fuera un bien, ¿verdad? Con el que va a pagar, pues que sea el propietario y que tenga la libre disposición de poder dar este bien en pago por consignación, ¿verdad? El tercero dice que comprendan la totalidad de la deuda líquida y exigible con sus intereses y costas si las hubieren. Aquí pues obviamente tenemos que entender que vamos a consignar la totalidad de lo que debemos en el momento de ofrecer judicialmente el pago, ¿verdad? Por ejemplo, la totalidad de las mensualidades, tal vez eran mensualidades atrasadas, entonces la totalidad de las mensualidades vencidas. Si también teníamos que pagar intereses, entonces la totalidad de intereses, la totalidad de costas, por ejemplo, si fue por medio de una resolución judicial que se nos obligó a realizar el pago, ¿verdad? Entonces también dentro de la sentencia judicial, pues también dice, por ejemplo, la cantidad que también le tenemos que pagar a la persona en costas, entonces voy a ir a realizar mi pago con la totalidad de las cuotas vencidas, la totalidad de los intereses y la totalidad que el juez me impuso en costas, ¿verdad? Voy a ir a pagar en consignación todo, ¿verdad? No voy a ir a pagar una parte, sino que tengo que pagar la totalidad de la deuda líquida y exigible, ¿verdad? Con intereses y con costas, si es que tuviera costas. Entonces aquí también de repente por ahí lo ha de haber leído la compañera, porque también pues recordemos que también podría surgir que fue de una sentencia judicial que me están obligando a realizarle un pago, ¿verdad? Entonces voy a consignar los pagos, pero la totalidad, ¿verdad? Las costas y los intereses incluidos. Y que esté cumplida la condición si la deuda fuere condicional o vencido el plazo si se estipuló en favor del acreedor, ¿verdad? Aquí ya vimos las obligaciones condicionales y las obligaciones a plazo. Entonces, pues quiere decir que ya se había cumplido la condición para que yo ya pudiera hacer el pago, entonces ya se cumplió la condición, ya puedo realizar el pago, ¿verdad? No voy a ir a consignar un pago si la condición a la que estaba sujeta la obligación no se ha cumplido, ¿verdad? Porque entonces ahí no me va a proceder, no voy a cumplir con el requisito que está establecido acá, ahí no se ha cumplido la condición, entonces yo todavía no tendría que realizar el pago, no estoy obligada a realizar el pago, entonces no procede que yo realice el pago por medio de consignación, al igual que si la obligación estaba sujeta a un plazo y el plazo no ha llegado, ¿verdad? El plazo no ha vencido, entonces todavía yo no puedo realizar un pago por consignación, ¿verdad? Todavía no estoy en la disponibilidad de realizar un pago por consignación. ¿Qué efectos va a traer realizar un pago por consignación? El artículo 1411 dice, declarada válida la consignación, la obligación quedará extinguida desde la fecha en que se hizo el depósito y en consecuencia los riesgos de la cosa pasan desde ese mismo día al acreedor.
Entonces, quiere decir que todos los efectos se retrotraen al momento del primer depósito que hice, ¿verdad? Va a quedar extinta esta obligación para mí, ya va a quedar extinguida. Desde, por ejemplo, que se trataba de un bien, ¿verdad? Entonces, los riesgos del bien ya no van a ser mi responsabilidad desde el momento en el que yo hice la consignación, ¿verdad? Y ya fue aceptado mi pago por consignación, entonces desde el momento en que yo, tal vez me resolvieron, el pago por consignación se hace por la vía de los incidentes, tal vez me resolvieron favorable el pago por consignación 3 semanas después de que yo lo inicié. Entonces, desde el momento en el que yo realicé el pago, desde ese momento ya se tiene por extinguida mi obligación. Desde ese momento la responsabilidad de la cosa ya era del acreedor. Entonces, ese es un efecto del pago por consignación. A partir de ese día, pues ya cesa mi responsabilidad como deudora por todo el daño o deterioro que vaya a sufrir la cosa, ¿verdad? Hablando pues que se tratara de un bien y no de dinero. El artículo 1412. Alguien que por favor me lea el artículo 1412. Víctor. Sí, licenciada. Artículo 1412. El deudor puede retirar la consignación mientras el acreedor no le haya aceptado o no fuera declarada viable. En tales casos, la obligación subsistirá con todas las condiciones, modalidades y garantías. Gracias. Entonces acá pues yo hice un pago por consignación, ¿verdad? Y aunque yo ya hice el pago por consignación, el acreedor no se manifiesta, ¿verdad? No ha ido a recoger el pago, no se manifiesta dentro del incidente, entonces todavía no hay sentencia de mi pago por consignación. Entonces digo yo, bueno, yo todavía puedo ir a retirar este pago, como que todavía me puedo arrepentir de haber hecho el pago por consignación, lo puedo ir a recoger, lo puedo retirar. Claro que mi obligación va a subsistir, ¿verdad? Mi obligación subsiste, no porque yo presenté un pago por consignación, pero después lo retiré, entonces modificó la obligación. No, ¿verdad? Sí puedo retirar ese pago, pero la obligación va a subsistir. Entonces, con las mismas condiciones, modalidades y garantías con las que fue creada, ¿va? De repente yo realicé el pago por consignación y el acreedor no aparece y luego me doy cuenta que tal vez estoy a días de que mi deuda prescriba, entonces digo, bueno, no se ha manifestado, por babosa fui a hacer el pago por consignación porque ya prescribí, entonces no se ha manifestado, todavía estoy a tiempo de irlo a retirar, que eso no va a interrumpir la prescripción, ¿verdad? Entonces todavía tal vez el acreedor pues se baboseó y no lo fue a recoger, entonces estoy a días de que eso prescriba, mejor voy y lo retiro, no sea que lo vaya a recoger y tal vez todavía me prescribe la deuda, por ejemplo, ¿verdad? El artículo 1413, alguien que me haga favor de leerlo. Yolitla. Sí, está bien. El artículo 1413. Declarada válida la consignación, el deudor solo puede retirarla con el consentimiento expreso del acreedor y en tal caso cesan las responsabilidades de los codeudores, fiadores y demás garantes de la obligación. Ok, gracias. Bueno, dice aquí lo contrario, ¿verdad? Digamos, aquí ya se declaró válida la consignación, entonces dice que el deudor solo la podría retirar, ¿verdad? Este pago en consignación solo si el acreedor le da un consentimiento expreso, ¿verdad? Normalmente esto no pasaría, ¿verdad? Porque si ya fue declarado con lugar el pago en consignación, el deudor no la va a ir a poder retirar. De hecho, no podría darse porque si ya fue declarada con lugar, es una sentencia de juez, ¿verdad? Entonces, realmente ni siquiera con la anuencia del acreedor yo ya podría retirar esto porque ya existe una sentencia, ¿verdad? Entonces, y el mismo juez pues también está obligado a acatar su sentencia, ¿verdad? Porque ya está firme, entonces tampoco podría declinar de esta sentencia porque ya medio vez esté firme, pues hasta para el juez es obligatoria, ¿verdad? Entonces, esto no podría darse realmente. El artículo 1414
14, alguien que por favor me lea el artículo 1414. ¿Lo leo yo, Linda? Sí, está bien. Artículo 1414. Si lo debido es cosa cierta y determinada que deba entregarse en el lugar en que se encuentra el deudor, al ofrecer el pago, requerirá al acreedor para que la reciba, y si éste no la recibiere, podrá el deudor pedir al juez que la ponga en depósito. Ok, y como hablábamos que normalmente pues se consigna, lo que se consigna es dinero, ¿verdad? Pero si podemos consignar lo que no sea dinero, pues ya dijimos que sí. Entonces, si se va a consignar algo en pago que no es dinero, ¿verdad? Sino que es una cosa, entonces solo deme un momento, perdón. Ya, si vamos a consignar, ¿verdad? Una cosa que sea diferente al dinero, entonces vamos a necesitar que se nombre un depositario, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuide esto que es diferente al dinero, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hablar de que lo que vamos a dar en pago, por ejemplo, tal vez es ganado, ¿verdad? Entonces, obviamente yo no puedo ir al juzgado con las 10 vaquitas y consignar las 10 vaquitas ahí en el juzgado, ¿verdad? Llevárselas, presentárselas al juez y que se queden en consignación en el juzgado, pues no se podría, ¿verdad? El ganado, por ejemplo. Pero entonces sí voy a necesitar que se nombre un depositario, ¿verdad? O sea, yo tal vez los tengo en un terreno, no los puedo llevar al juez. Lo que sí voy a pedir, pues es decirle al juez que le notifique al acreedor que puede llegar al terreno ubicado en tal lugar para que vaya a recoger su ganado. Entonces, pero voy a necesitar que nombre un depositario que se encargue de este ganado, ¿verdad? Que lo cuide, ¿verdad? De repente en el terreno o en mi propia finca, ¿verdad? Pero al depositario pues se le va a pagar por todos los gastos, porque pues le va a dar de comer y las medicinas si tuviera que darles, pero entonces se va a nombrar un depositario, porque pues no podemos llevar al juzgado las vaquitas, ¿verdad? Solo vamos a necesitar que el juez nombre un depositario y que le notifique al acreedor que puede pasar a recoger su pago, ¿verdad? El ganado en X terreno, ¿verdad? Y el 1415 dice, si se tratare de un inmueble o de una cosa destinada a permanecer en el lugar, puede el deudor, después de requerir al acreedor para que le reciba y entre en posesión, obtener del juez el nombramiento de un interventor, ¿verdad? Si el acreedor se pusiere a recibirla. Bueno, aquí lo mismo, ¿verdad? Si estuviéramos, en el anterior estábamos hablando de un bien, por ejemplo, de un pago que se iba a hacer, por ejemplo, con un ganado, y en este sería, pues, que estamos hablando de un inmueble, ¿verdad? Vamos a pagar con un inmueble, entonces aquí tendría como la misma figura del depositario que va a cuidar las vaquitas. Aquí se le llama interventor, entonces es un interventor quien le va a dar como que el cuidado, el mantenimiento al inmueble con el que se va a realizar el pago, ¿verdad? Y hasta abajo pues nos dice que en los dos casos, ¿verdad? Ya sea en el ejemplo de las vaquitas o en el del inmueble, ¿verdad? Dice, una vez formalizado el depósito o la intervención, o sea, ya está nombrado el depositario, ya está nombrado el interventor, entonces ahí el deudor va a quedar exento de la responsabilidad, ¿verdad? Y ya no va a ser mi responsabilidad si hubo un terremoto, o si algo le pasó a la construcción y la destruyeron y se cayeron las ventanas, eso ya no va a ser mi responsabilidad porque ya hay nombrado un interventor. Si las vaquitas están muriendo, ya no va a ser mi responsabilidad porque ya está nombrado un depositario, ¿verdad? Entonces también por eso voy a consignar mejor ese pago porque así yo ya como que voy a cesar de esa responsabilidad. Entonces, la vamos a dejar hoy acá porque pues les pedí unos minutos de su clase porque yo tengo algo que hacer de otra clase, pero vamos a dejarla entonces acá. Con esto terminamos las otras, esta diapositiva ya de las otras formas de pago.
Y entonces solo voy a estar pendiente de revisar si empiezan ustedes el 18 o el 19 para saber si todavía cuento con el jueves 18 para darles clases, si no, pues sí les voy a robar unos minutos que sería el martes 23, porque mi parcial creo que es mi final creo que es el último. Entonces, las notas sí, pasar notas me faltan muy pocas, muy poquitas, yo calculo que sí las termino de pasar mañana, pero, bueno, les dije, ¿verdad? Para mientras sí, les voy a subir el cuadrito del Excel al Classroom, porque en lo que termino de pasarlas, pues mejor por lo menos que las vean ahí. Les voy a copiar el cuadrito del Classroom en el cuadrito del Excel en el Classroom para que puedan ya ver sus notas, aunque en la página oficial pues tal vez van a estar hasta mañana o pasado. Alicia, sí, Alicia, ¿me mandó el correo o no? Buenas noches, sí, se lo mandé. Voy a revisar, o tal vez es que yo ese casi no lo veo, le voy a escribir aquí, este es mi correo personal, tal vez me lo manda, perdone, me lo puede reenviar aquí porque tal vez aquí lo que pasa es que ahí se me pierde porque me notifica un correo por cada uno de ustedes que se conecta, entonces imagínense que me pongo a buscar le voy a dar un correo aquí en el chat. Tal vez muy bien, solo si me lo puede reenviar acá, solo necesito su número de carnet y su nombre para saber, así le respondo ahí qué vamos a hacer con su nota del primer parcial, pero no se preocupe porque sí la va a tener. Y aquí le dejé el correo marisolchaco1302@gmail.com porque en el de profesores se me pierde entre todos los correos que aparecen de que ustedes, si alguien hace un comentario en una publicación mía, me notifica por correo, entonces imagínense ese correo ya se debe haber quedado hasta abajo. Pues aquí que lo busque se me hace más fácil que me lo reenvíe aquí. Y entonces nos vemos el día martes para continuar con la clase. Ahí les subo sus notas. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Que tengan una feliz tarde, noche. Feliz noche, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz noche, Elita.